alégrense el cielo, goce la tierra, alégrese el cielo. El Espíritu Santo venga sobre él para que seas tú a través de él quien nos hable hoy. Te colocamos en tus manos el mundo, la iglesia, el grupo, y te colocamos en tus manos todas nuestras necesidades, todas nuestras familias, te colocamos en tus manos también la espiritualidad de cada uno de nosotros en esta cuaresma, perdón, esta cuaresma y también en esta cuarentena que también ya acaba. Amén. Vamos a hacer la oración de sin medida. Entonces todos desde sus casas y repitan. Espíritu Santo, guíanos en el amor y el anuncio de la verdad. Haz de sin medida una luz que te refleje en la academia y haznos amar esta causa con un ferviente deseo de martirio día a día. Ayúdanos a hacer fuegos que aviven otros fuegos para encender el amor en toda la comunidad universitaria. Danos fuerza para no desfallecer ante los ataques del enemigo. Antes bien, mantenernos firmes ante ti, sabiendo que no nos es lícito permanecer ociosos. Permítenos entender que no somos más que humildes siervos tuyos, para que así aprendamos de ti a amar sin medida. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, creo que ya todos, la mayoría conoce a Javi, por si alguno no lo conoce. Javi es un gran amigo de todos acá. Él estudió química en la Universidad Nacional, hizo parte de las directivas de diferentes campamentos, de la directiva también de la Universidad Nacional, y en este momento está terminó su proceso de discernimiento vocacional con los Cruzados de Cristo Rey en México, y se está formando ya como sacerdote. Queda un mes. Bueno, queda un mes para que termine. Queda un mes de discernimiento, hombre. Y es una alegría poder tenerlo hoy. Entonces, bueno, quedamos en tus manos, Javi. Bueno, me dicen si siguen viendo cuando le den iniciar la presentación. Bueno, primero que todo, pues no, qué dicha poder estar con ustedes hoy, que en medio de toda la cuarentena tenga ciertas ventajas, y es que pues nos podamos, o sea, pueda estar con ustedes ahorita. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí. ¿Me oyen? Fuerte y claro. Cool. Súper. Listo. Ay, qué dicha, qué angustia. Bueno, entonces, la charla de ahorita es, bueno, más como simplemente querer compartirles lo que he aprendido en estos meses, pues de lo que más me ha gustado, ¿sí? Y son cosas que, pues yo todavía no domino para nada, pero lo que he aprendido me ha parecido genial y pues se los quería compartir, ¿sí? Entonces, el tema es Dios y el alma, sobre todo la obra de Dios en el alma de nosotros, en el alma humana. Me voy a basar en la doctrina de varios santos, que es pues condensada, es más o menos como lo que nos enseña la iglesia. ¿Sí alcanzan a ver lo que estoy poniendo? Sí. Chicos, ¿sí salen las diapositivas? Sí. Súper. Sí. Listo. Sí. Entonces, listo. Perdón, creo que hay un poco de demora entre pregunta y respuesta. Entonces, me voy a basar sobre todo en San Juan de la Cruz, en Santo Tomás de Aquino y en San Francisco de Sales, pero a veces pues voy a mencionar cosas de otros lados, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Primero, o sea, Dios y el alma, porque nosotros muchas veces, pues, bueno, todo esto, uno suele estar muy a ciegas en todo lo que es como el plano espiritual de nuestras vidas.
pero pues gracias a Dios, Él ha mandado luces a lo largo de la historia de la iglesia con ciertas personas, ciertos santos, ciertos también pastores, papas, que han alumbrado mm, en mayor o menor grado para ayudarnos un poco, ¿no? Entonces, mm, primero comenzamos con esta cita del Génesis, ¿sí? En, en el Génesis capítulo 9, versículo 5, ¿sí? Acaba de pasar el diluvio, Noé y los animales y su familia bajan de la barca y Dios los bendice, ¿sí? Y Dios, nuestro Señor, les dice lo siguiente, lo que está aquí. Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre, la reclamaré a todo animal y al hombre, a todos y a cada uno reclamaré el alma humana, ¿sí? Primero, quería hacer una aclaración de, o sea, sobre la naturaleza de nuestra alma como seres humanos. El alma humana, o sea, pues bueno, alma en un principio, para los hebreos tenía o sea, era algo muy unido a lo que es la sangre, y, o sea, como sede en donde reside la vida, ¿sí? Lo mismo, o sea, también en latín la palabra pues, anima, que es alma, es como, hasta muy entendido, si el padre Germán está viendo ahí, pues me corrige lo que haga falta, o que sepa más que yo, porque muchos de ustedes sabrán más que yo, también significa vida, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a entender un poquito los matices del concepto de alma humana. Eh, vamos, para los efectos de esta charla, a dividirla en dos partes. ¿Sí? Una parte que va a ser la parte intelectual del alma y la otra es la parte sensitiva, ¿sí? La parte sensitiva es la parte del alma que compartimos con los animales, ¿sí? O sea, es la vida que también tienen los animales en cuanto a que sentimos, o sea, vemos, olemos, degustamos, percibimos temperatura, tenemos ciertos impulsos instintivos, ¿sí? Eso forma la parte sensitiva del alma. Está la parte intelectual, que es la parte que compartimos con los ángeles, ¿sí? Es ninguna otra criatura tiene también parte intelectual, solo los ángeles y el ser humano. Esta parte intelectual se divide a su vez como en las dos facultades del alma, ¿sí? Que son inteligencia y voluntad. Y son las que nos hacen capaces de responder a Dios con amor. Las tienen los ángeles y ya tenemos nosotros, aunque de formas distintas, ¿sí? Porque nuestra inteligencia, por ejemplo, se soporta en nuestra experiencia. Nosotros tenemos que aprender y aprendemos de nuestro entorno físico, ¿sí? Un ángel no tiene ese proceso, es algo diferente. Pero entonces, lo importante, o sea, partamos de que el alma del ser humano es algo único en la creación, ¿sí? Ya eso nos pone aparte o sea, en cuanto a cómo somos, nos pone aparte del resto de la creación, o sea, de la creación material. Nos une en cierto sentido con los ángeles, o sea, nos emparenta con ellos, pero también o sea, vemos que hay diferencias. Y también vemos, o sea, la idea es ver cómo Dios dispuso todo en quienes somos para entender su obra en nosotros, ¿sí? Bueno, entonces, antes de seguir, nada de esto es necesario, ¿sí? Ustedes pueden vivir una vida completa, larga, muy santa y muy correcta, sin ver en ningún momento, sin saber nada de teología del alma, que creo que es como se llama este campo, ¿sí? Sin embargo, sí es muy útil. Es como, imagínense un granjero puede vivir o sea, tener una vida laboral fructífera, ¿sí? Un agricultor sin necesidad de saber botánica, ¿sí? O biología avanzada. Sin embargo,
saber un poco de eso a lo mejor le sirve. ¿Mm? Entonces, esto no es necesario, pero puede ser muy útil, puede ser muy útil. Y a mí me ha parecido, por lo menos, fascinante, muy, muy cool. Y lo siguiente, bueno, entonces vamos a hablar mucho de lo que somos, lo que ponemos nosotros y lo que pone Dios en nuestra relación, ¿sí? Javi, por acá hay una Muchachos, preguntita. sí, Preguntan si hay una Hola tercera Javi, potencia, la memoria, ¿puedo preguntar es yo? la que tú dices que no ¿Aló? tendrían los ángeles. hola, hola. Hola, sí, aquí, directos de Colombia. Seguramente sí va a entender. Sí, O sea, ¿esa es la que te refieres que no tienen los ángeles? O sea, como que los ángeles no tienen memoria, pero sí inteligencia y voluntad. no. Realmente en lo que he visto no se menciona la memoria. No sé si es porque de pronto no entra directamente en el papel del amor, pero o sea, digamos, esas tres, tú las mencionas, o sea, se suele mencionar como las potencias del alma, ¿no? Yo las dos que mencioné, las vi, o sea, las estudié como facultades. Son Ajá. sinónimos, ¿no? Pero no, hasta ahora en lo que he visto no lo han mencionado. Pues Ah, ok. yo, hasta donde yo entiendo, o sea, un ángel como ser intelectual, pues también debería tener memoria. Pero es que es raro, o sea, ahí tú entras en el problema del tiempo, porque los ángeles no están en nuestra misma temporalidad, que es algo básico para entender, o sea, para nuestro concepto de memoria, ¿sí? Ellos, o sea, hay padres como el padre Fortea que dicen que ellos tienen su propio tiempo que no es exactamente igual al nuestro. Hay quien dice, hay otros teólogos que dicen que ellos están fuera completamente del tiempo y que entonces por eso su decisión de aceptar o de negar a Dios es absoluta. Es algo muy, muy loco. Y pues eso tendría que ver, o sea, el tiempo tendría que ver con la memoria, ¿sí? Pero pues para el caso, o sea, esto no lo mencionaban o sea, en lo que yo estudié como facultad. Pero pues yo supongo pues que de alguna forma ellos deben ser capaces, pero distinto, por lo que no están no tienen como nuestra misma temporalidad. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Cool, vale. Entonces, hay una cosa, bueno, así súper rápido, en nuestra relación con Dios podemos entender como dos partes, a grosso modo. La ascética, que es como nuestro esfuerzo por disponernos a Él, ¿sí? Entonces, en la ascética entra, por ejemplo, la vida, no sé, las costumbres de oración, las mortificaciones, los esfuerzos que hacemos, es lo que ponemos de nuestra parte. La mística es lo que pone Dios, ¿sí? Y lo que más me llamó la atención o sea, lo estoy sacando sobre todo de un libro que condensa toda la doctrina de estos santos que les digo. Sí, para los que quieran, al final les puedo pasar, decir qué libro es. Y pues también de consultas con los padres de aquí, ¿sí? Pero lo más interesante es que la mística no es propiamente extraordinaria. Eso me pareció genial, ¿sí? Porque quiere decir que el actuar de Dios en nuestra vida no es un privilegio para algunos, ¿sí? Miren, aquí está. La mística no es propiamente extraordinaria como si las visiones y revelaciones, por ejemplo, o el don de profecía. Es una cosa eminente dentro de la vía normal de la santidad. Más adelante en la charla, o sea, va a ser más claro, ¿sí? Pero porque, o sea, nosotros básicamente podemos distinguir como tres etapas en nuestro itinerario hacia Dios. Primero, purificación. Segundo, iluminación. Y la tercera es la unión. Y siendo que todos fuimos creados para el cielo, implica que todos fuimos creados para eventualmente llegar a esa unión plena con Él, ¿sí? Y conocerlo, ir
pudiendo entrar en sus misterios, apunta directamente a ese fin último nuestro. Entonces no puede ser una cosa para unos pocos privilegiados, ¿sí? Entonces, esa era la segunda advertencia que me pareció genial. Entonces, bueno, vamos a hablar mucho de gracia. La gracia es un don de Dios que viene a ser, o sea, como ahí sale en el GIF y como está ahí en la diapositiva, la semilla de la vida eterna. Es un regalo mediante el cual Dios nos hace partícipes de la vida íntima de Él, de su vida divina, ¿sí? Es como un injerto. No sé si ustedes en biología en el colegio o no sé si pues, en alguna clase de botánico o algo así han visto, saben que es un injerto. Para los que no sepan, un injerto es en una planta, en un árbol, que por algún motivo se quiere cruzar con otra variedad o con otra especie, se le corta en alguna parte, por ejemplo, entre dos ramas o en el tronco, y se le coloca una cuñita con hojas, o sea, con una parte viva de otra, o sea, de la especie que se quiere, ¿sí? Y eso sana y crece, pero, o sea, pues es que es algo que sería imposible o sea, en el reino animal, en el vegetal sí se puede. La vida de la gracia es como un injerto de divinidad en nuestra alma humana. Y o sea, es un regalo inmenso. Según o sea, por lo que yo he estudiado, también los ángeles son capaces de gracia, pero es algo distinto, ¿sí? También porque nosotros tenemos todo nuestro rollo de redención y toda la cosa, ¿no? Ahora, también es importante mencionar otra cosa, lo que es el estado de gracia, ¿sí? Estar en estado de gracia. El estado de gracia es el opuesto al pecado mortal. Piensen o sea, el alma es libre para poder amar. Dios nos creó para amar, pero para poder amar auténticamente tenemos que ser libres, ¿sí? Y entonces eso implica que podamos escoger entre estar de cara a Dios o estar de espaldas a Él. Estar de cara a Él es estar en gracia, ¿sí? Y estar de espaldas es el pecado mortal. Entonces, o estamos unidos a Él o estamos escindidos o separados de Él, ¿sí? Conectar, o sea, esa conexión con Él que llamamos estado de gracia es lo que nos permite crecer espiritualmente. Y en el caso de una muerte inminente es también lo que es determinante para ir al cielo, ¿sí? Porque pues el cielo es pasar la eternidad con Dios. Para eso es pues muy necesario estar con Él. O sea, es lógico, ¿sí me explico? Que de ahí venga, que sí, o sea, si voy a estar eternamente unido con alguien, pues mi unión con esa persona antes determine ese destino eterno, ¿sí? Entonces, en todo esto, pues la idea es hablar un poco, o sea, la charla, vamos a hablar también de la vida interior. Todo esto es como lo que ocurre en el alma, ¿sí? Ese crecimiento o de crecimiento, bueno, esa vida que nosotros como seres también espirituales tenemos, para que ocurra es necesario que haya gracia, ¿sí? La unión con Dios es la que permite que ocurra todo esto. Es como el agua al momento de cultivar. Sin la gracia no hay crecimiento espiritual, ¿sí? Dependemos directamente de Dios, Él es nuestro agricultor. Y hay distintos tipos de gracia. La gracia que obra en nosotros, haciéndonos crecer espiritualmente, como la plantita que sale ahí, se llama gracia santificante. Santo Tomás de Aquino decía que el grado más ínfimo, más pequeño de gracia santificante vale más, importa más que todos los bienes naturales del universo.
Eso es impresionante, o sea, más que todo lo habido y por haber material, vale el grado más pequeño de gracia santificante, ¿sí? Porque esa gracia es participación de la vida interna de Dios, ¿sí? De la dinámica de la Trinidad. O sea, es entrar en el misterio de lo que es Él, que es algo superior a cualquier cosa de la creación, ¿sí? Para entender esto, no basta contemplar la gracia latente y viva cuando es recibida. Es necesario considerar el total desenvolvimiento de esta gracia en la vida eterna, ¿sí? Por ejemplo, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Para que haya vida interior, para que haya vida interior, es condición estar en estado de gracia, pero no es suficiente. ¿Sí me explico? Así como, digamos, imagínense todos que están contemplando un parto, acaba de nacer un bebé, ¿sí? Ese bebé puede ser, por ejemplo, un neurocirujano brillante que ayuda a muchas personas, o puede llegar algún día a ser presidente de la República, o puede llegar a ser un muy querido maestro de colegio que todo, o sea, que marque la vida de muchos estudiantes. Pero todavía no sabemos, es un bebé, y para que para que esas posibilidades, alguna de esas se cumpla, el bebé tiene que estar vivo y tiene que subsistir, ¿sí? Pero eso tiene que perdurar, o sea, tiene que seguir creciendo. Entonces, ese estar vivo del bebé es para nosotros el estado de gracia. Es condición, pero no es suficiente. Es la condición sobre la cual se desarrolla esa vida de gracia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como nosotros vayamos creciendo en esta vida temporal, que es cuando nosotros todavía podemos merecer o desmerecer, ¿sí? Es como va a ser nuestra eternidad después. Santo Tomás decía precisamente que nosotros en el cielo vamos a gozar de Dios según somos. Y es en esta vida en la que nosotros podemos todavía moldear dentro de nuestra libertad y también teniendo en cuenta nuestra esencia recibida de Dios, eso que somos, pensando en la vida eterna. ¿Mm? ¿Sí es claro? A lo mejor me estoy enredando mucho. Sí, sí, es claro. Está bien. Cool, listo. Entonces, eh, entonces hay que entender que nosotros ahorita no estamos en pleno desarrollo, ¿sí? Somos como plantitas pequeñas, como árboles pequeños. Para poder dimensionar la importancia de todo esto hay que pensar en bosques enormes, ¿sí? En las secuoyas altísimas de los bosques de California o no sé, en el Amazonas. Y por eso nos sirve tanto, por ejemplo, ver vidas, o sea, conocer vidas de santos o meditar en las promesas de nuestro Señor. Porque todo eso nos ayuda a proyectarnos el, la dimensión tan grande del proyecto de Dios en el ser humano. O sea, cómo Él nos soñó y cómo, o sea, lo mucho que vale la pena. O sea, pues también lo mucho que hay que recorrer, ¿sí? Entonces, también hay otra cosa. La inteligencia creada, nosotros como seres con inteligencia creada, no podemos llegar a la visión directa de Dios sino por medio de alguna ayuda. ¿Sí me explico? Por eso es que es necesaria la gracia. Es como el hecho de que la tecnología ahorita, por ejemplo, aunque se está innovando mucho en el campo de, por ejemplo, la inteligencia artificial o el aprendizaje de máquinas y todo, o sea, una inteligencia creada por nosotros, por ejemplo, sea programada o algo así, no es capaz de comprender en su totalidad a la persona humana, porque nosotros somos los que hacemos esas máquinas, ¿sí? Entonces estamos por encima, o sea, en una dimensión más compleja que ellas. Asimismo, nosotros no somos capaces de entender a Dios o de abarcarlo, ¿sí? Ni siquiera de verlo o de percibirlo con nuestros medios limitados. Y en este caso estoy hablando de la inteligencia, ¿sí?
Por eso, para llegar a la comunión con el que Él quiere, es necesario una ayuda, que es este injerto de la gracia, ¿sí? No creo que salga claro. Ustedes, aunque yo les esté compartiendo mi pantalla, ¿siguen viendo mi carita en algún pedazo de la pantalla? ¿Sigue saliendo algo de la cámara? Sí, sí, Javi, ahí te vemos también. Lindo. Cool. Sí. Entonces, aquí no sé si alcancen a ver, si se alcancen a ver mi dibujito de un corazón con una rebanada resaltada. Sí, es como un injerto, ¿sí? Y es lo que, o sea, y es muy cool porque ese pedacito injertado es lo que a nosotros nos hace capaces de dar frutos de vida eterna, ¿sí? Nos hace fecundos para la eternidad. Sin eso, sin la gracia, no somos capaces de dar frutos para la vida eterna, ¿sí? Entonces, por eso es que todo este proceso de santificación termina siendo como una deificación del alma. Y precisamente en el Evangelio de hoy, para los que hayan podido escuchar la misa, nuestro Señor habla, o sea, Jesús menciona de que en las Escrituras estaba que Dios nos dice dioses a nosotros. Su plan es hacernos, o sea, por amor, partícipes de su naturaleza a los que queramos y a los que lo sigamos, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda un poco. La gracia santificante también está ordenada, o sea, busca la disposición próxima, perfecta a recibir inmediatamente la luz de la gloria. Ahora, explicado. También o sea, la gracia santificante nos va trabajando poco a poco, disponiéndonos para morir santamente. Eso es el punto, o sea, para encontrarnos con nuestro Señor, que en realidad, o sea, nosotros ya sabiendo lo que sabemos como cristianos, es nuestra meta más grande, morir y morir santamente. Entonces, la gracia santificante nos prepara a eso. Ahora, bueno, entonces, esta vida interior, o sea, en la vida interior hay dos actores, o bueno, dos como papeles, ¿sí? El nuestro, que es cuasi pasivo, y el de Dios, que es totalmente activo, ¿sí? Y mucha de esta interacción entre Dios y el alma se da como si fuera una conversación. Aquí esta frase me gustó mucho, la que les puse ahí. Tiene el alma necesidad de conversar con alguien que no sea ella, porque ella no es su propio fin último, ¿sí? Esta interacción con Dios va también construyéndonos espiritualmente. Y es algo que yo leía, que me parecía genial, era saber que es como es de hecho la que tendría que ser la definición de comunicación, de lenguaje. Porque, o sea, aquí el autor explicaba que, imagínense el mundo, bueno, imagínense que Dios solo hubiera creado un ángel o solo hubiera creado una única persona. Lo único que existiría, o sea, de lenguaje, de comunicación, sería oración, porque sería el ángel o el alma hablando con Dios y Dios hablándole a ella. Entonces, es en realidad, o sea, ahí vemos que es en realidad lo que es el comunicarse por excelencia y cómo debe primar eso por encima de la comunicación entre nosotros, ¿sí? Santa Teresita del Niño Jesús decía que es mejor hablar con Dios que hablar de Dios, ¿sí? Y además no es lo único posible de lo que podemos hablar, entonces es como en ese sentido. Y esa conversación con Dios es también necesaria en esta vida interior, ¿sí? Es mucho de lo que nos construye. Entonces, bueno, ya la oración puede ser de varios tipos, pero eso sí ya ustedes lo conocen. Súplica, adoración, acción de gracias, eso se da naturalmente. Pero el punto es que en medio, o sea, ya con solo hablar con Él, o sea, con interactuar con nuestro Señor,
Él ya actúa en nosotros como jardinero, ¿sí? A veces es podando, a veces es regando, a veces es cosechando frutos, a veces es enderezando ramas. Pero él ya va, él siempre que interactuamos con él nos va, eh, nos va edificando, nos va construyendo. Bueno, ahora, entonces, en lo que pues he aprendido, ¿sí? Hay una parte del alma que podemos hablar, o sea, lo que viene a desarrollarse de este injerto, lo podemos llamar organismo espiritual, ¿sí? Entonces, aquí yo los dibujé, es que, perdón, no supe cómo hacerlo en la presentación, no di con la forma de colocarlo en las diapositivas, pero ojalá sí vean que esto es como, este árbol es como si fuera el alma, ¿sí? No sé si alcanzan a ver que esta parte está en azul, pero bueno, está injertada. Es como, o sea, es lo que se desarrolla de ese pedacito que Dios nos regala, lo vamos a entender como pues, organismo espiritual. Y viene a ser parte de lo invisible de nosotros, del alma, ¿sí? Entonces, aquí en la diapositiva, bueno, viene recapitulado lo que yo les decía. Está la parte intelectual, con inteligencia y voluntad, y pues estaría también lo de la memoria. Está la parte sensitiva, que es la que compartimos con los animales, y está el organismo espiritual, que es lo que se desarrolla a partir del injerto de la gracia santificante, ¿sí? Que en lo que he estudiado hasta ahora, o sea, hay más cosas que vienen involucradas que yo no he alcanzado a estudiar todavía, por ejemplo, los dones y los frutos del Espíritu Santo, algún día hablaremos de eso. Están las virtudes infusas y los dones, ¿sí? Entonces, eso es, imagínenselo como las ramas de ese árbol. ¿Por qué especifica infusas? Porque existen también las virtudes adquiridas. Y ahorita vamos a hablar de eso. Lo siguiente es, bueno, aquí quedó con muy mala calidad, perdón. Traté de buscar un mejor cuadrito, pero pues bueno. Ahí se ve bien. Aquí, esto es algo extraído de la Suma Teológica, en donde, ¿sí? ¿Puedes darle ocultar para que podamos ver bien? Sí, perdón. Gracias. ¿Esa era la pregunta? Sí. Vale. Lo siento. Listo. Entonces, están las virtudes, ¿sí? Y están los dones correspondientes. Y tienen, o sea, tienen cierta correspondencia. Imagínenselo entonces, sí, como las ramas que crecen de ese injerto. En las virtudes están las teologales y las morales, ¿sí? Y están ahí al lado los dones. Entonces, en las teologales tenemos caridad, fe y esperanza. La caridad corresponde con la sabiduría, fe con inteligencia, esperanza con ciencia. Y en las morales tenemos 4 principales, en unas que están relacionadas. ¿Sí? Entonces, prudencia, religión, fortaleza y templanza, ¿sí? Que se unen con prudencia con consejo, religión con piedad, fortaleza también con la fortaleza y templanza con el don de temor, ¿sí? Vamos a centrarnos sobre todo en las virtudes, que son, o sea, Dios las cultiva en nosotros para ayudarnos a ser capaces de actos de vida eterna, ¿sí? O sea, de ganarnos el cielo. Espérense, todavía esto no. Entonces, bueno, dentro de esa división entre las dos virtudes están las teologales, que siempre, o sea, esas sí no pueden ser adquiridas, ¿sí? Siempre van a ser regaladas, o sea, son parte de esa parte que llamamos injerto. Y están las morales, que pueden ser, o sea, las hay de dos tipos, adquiridas e infusas. Primero con las teologales.
¿Por qué estas no podemos adquirirlas por nosotros? Porque se refieren, o sea, tienen que ver muy estrechamente con Dios mismo, ¿sí? La fe infusa, por ejemplo, la fe es como o sea, es lo que nos permite saber que lo que Dios enseña es cierto, pero que es cierto de una forma extraordinaria, ¿sí? O sea, la fe es mm, más que una certeza intelectual, ¿sí me explico? O sea, es distinto saber que, por ejemplo, que, no sé, que es una integral definida entre tal y tal número, de tal función, ¿sí? Y que funciona y que sirve para ciertas cosas en matemáticas y que es verdadero, ¿sí? Es muy diferente a saber que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Esa certeza, que es mucho más elevada, no es alcanzable, o sea, no sería alcanzable si Dios no se hubiera manifestado al hombre y si no le hubiera regalado esa fe, ¿sí? Digamos, tanto al hombre como en la historia de la salvación, como a cada uno de nosotros. Y entonces, aquí le daban un ejemplo muy cool que decían que era como una, como un sentido del oído especial para poder percibir la belleza en las armonías del cielo. ¿Sí me explico? Eh, por ejemplo, hay cierta música que uno tiene que aprender ciertos conceptos de música antes para poderla disfrutar, ¿sí? O por ejemplo, también el arte. O sea, si uno sabe ciertos conceptos de pintura, uno va a disfrutar más ciertas obras porque no sé, es capaz de entender la dificultad de ciertas técnicas o el significado de ciertas cosas. La fe también, o sea, nos permite por regalo entender y percibir toda esta realidad trascendente. Y es una locura, ¿sí? ¿Cómo sabemos que no se puede adquirir? Porque o sea, es alguien que estudie el Evangelio, por ejemplo, o que estudie la historicidad de Jesús o del hecho religioso, no por estudiarlo ya es creyente. Y hay muchos casos, ¿sí? Hay, por ejemplo, o sea, ahí vemos que hay teólogos que son ateos o agnósticos, ¿sí? Entonces, hasta que llega un punto en donde, porque, o sea, estuvieron dispuestos a recibirlo porque, y Dios se manifestó en ese momento, la persona recibe la fe y cambia radicalmente. Y nos damos cuenta de que la certeza de fe es distinta, ¿sí? Eh, la esperanza es nuestro deseo de poseer a Dios algún día, ¿sí? Y apunta directamente a la vida eterna. Y la caridad es un amor a Dios, o sea, es amor por Dios de una forma completamente desinteresada, desligada del temor, no el que estamos hablando aquí como don, sino desligada del miedo, del castigo, desligada de la esperanza o sea, desligada de la recompensa del cielo o de la salvación tanto temporal como eterna. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, sino que me refiero que esa caridad no trasciende. O sea, no amamos a Dios cuando amamos con caridad infusa porque Él nos vaya a ayudar en nuestra próxima entrevista de trabajo. ¿Sí me explico? O no lo amamos porque nos resolvió tal problema en nuestro noviazgo. O no lo amamos porque sabemos que nos va a reducir el purgatorio, sino lo amamos porque Él es, y porque es Dios y porque nos hizo existir. ¿Sí? Es algo mucho más especial. Estas tres virtudes, si se dan cuenta, son completamente referidas a quién es Dios. Entonces es imposible que si nosotros no nos relacionamos con Él, las adquiramos. Nadie puede amar a Dios por encima de todas las cosas si no lo conoce, si no sabe quién es Dios. ¿Sí? Nadie puede esperar tenerlo algún día si no sabe que va a seguir, o sea, que hay una vida después de la muerte. ¿Sí me explico?
Las morales, las virtudes morales, son las que pueden ser adquiridas o infusas. Y son de las que, pues, por ejemplo, los griegos hablaban cuando hablamos de las adquiridas. Y pueden existir también en caso de pecado mortal. Aquí también, o sea, eso era muy cool. Explicaban que en cuanto a las teologales, cuando nosotros pecamos mortalmente, mmm, pecamos, perdemos la caridad, porque con todo acto de pecado dejamos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero por misericordia de Dios conservamos la fe y la esperanza, como si fueran, o sea, para ayudarnos todavía, a menos que hayamos pecado directamente contra la fe o contra la esperanza. Si no hemos pecado contra esas dos virtudes teologales, las conservamos para poder lograr reencauzarnos y recuperar lo que perdimos. Es algo muy, muy bello, ¿sí? En cuanto a las morales, entonces piensen en la diferencia entre... bueno, primero se las defino, ¿sí? Porque no es tan obvio lo que es cada una. Miren, aquí está. La prudencia dirige nuestros actos a su fin, a su consecución, ¿sí? La religión hace que rindamos a Dios el culto que es debido. La justicia nos hace dar a cada uno lo que le debemos. O sea, a cada persona y a cada cosa lo que le corresponde. La templanza regula nuestra sensibilidad, impidiéndole extraviarse, ¿sí? Y de cada una de estas bueno, hay otras virtudes no asociadas que tienen que ver. Entonces está la paciencia, la obediencia, ahí las vemos, ¿sí? Pero hay, sobre todo, lo que yo quiero mostrarles es la parte adquirida, que por el hecho de que somos seres sociales y vivimos con otros seres humanos, interactuamos, podemos adquirir, ¿sí? Y la parte infusa, que nos viene con la gracia, en el bautismo o también en la confesión, si es que perdimos el estado de gracia, ¿sí? Es como, aquí hacían una analogía como entre las notas de una octava, como un do y el siguiente do más agudo. Ambos son la misma nota, ¿sí? Pero son drásticamente diferentes. Y también el grado más pequeño de una virtud infusa es infinitamente más valioso que cualquier grado de virtud adquirida. Sin embargo, cooperan. ¿Mm? ¿Claro hasta ahí? De pronto, ojalá. Javi, yo tengo una pregunta. Porque en las virtudes morales está la religión. ¿Esas son las más cardinales? Es que nunca había visto la religión como una de las virtudes de ese conjunto. Las cardinales. Me parece, bueno, o sea, lo que pasa es que hay varias escuelas, ¿sí? Yo supongo, o sea, hasta donde lo que yo entiendo es que si las tratan, o sea, vendría a ser un equivalente, ¿sí? Sin embargo, pues depende de a quién estudies, ¿sí? Pero pues, o sea, sí, por lo general, pues, uno estudia como las teologales y las cardinales, ¿no? Debería ser lo mismo. A ver, ¿cuál sería, o sea, las cardinales, cuál estaría reemplazando la religión? Javi, yo sobre esa pregunta, yo creo que se equivale con la piedad, porque pues también hay como una cuestión lingüística, porque piedad en español termina siendo sinónimo de misericordia, pero originalmente su significado es mucho más relacionado con la posición del alma a observar lo sagrado y este tipo de cosas. Entonces,
Sí, yo diría que podría haber ahí como Es entonces lo mismo. una cuestión lingüística, pero vendría siendo equivalente a la Ok, piedad. entonces, gracias, Juan. Sí, no, entonces, sí, es exactamente eso. Sí, porque es darle a Dios lo que le corresponde y eso involucra todo acto de culto, ¿sí? Pero entonces, fíjense, dentro de ese ejemplo de la, por ejemplo, de la virtud de la religión, de la piedad, ¿sí? Que se relaciona con el don de la piedad, la diferencia entre, por ejemplo, la magnitud de la, o sea, de la adquirida y de la infusa sería la siguiente, o sea, no es lo mismo que nosotros, digamos, le demos el justo culto a Dios como creador del universo, ¿sí? Eh, sí, como autor de la existencia, que darle el culto como redentor de la humanidad y como Padre nuestro y como nuestro fin último. ¿Sí me explico? La religión adquirida puede encontrarse en un pagano, ¿sí? Alguien que, porque sabe que hay algo trascendente, ofrece sacrificios, ¿sí me explico? Pero de ahí, por ejemplo, a lo que es vivir bien una Eucaristía, hay una diferencia del cielo a la tierra. Y en una está la religión adquirida o la piedad adquirida, y en otro está la infusa, que es don, ¿sí? Lo mismo con la templanza, por ejemplo. No es lo mismo que yo me modere, por ejemplo, en el comer simplemente por salud, por no sentirme mal, a que yo me modere sabiendo que debo orientar incluso también o sea, mi vida corporal a la vida eterna y que eso trasciende cualquier placer inmediato. ¿Sí me explico? Hay una diferencia también muy, muy enorme. Pero sí, sí, sí. Perdón, no, sigue hablando, no quería interrumpir. Muy tranquila, tranquila. Dale, es que tengo una duda existencial. Eh, como tal, ¿qué es virtud? O sea, el término como tal, como, ¿qué significa virtud? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, pues que no lo tengo muy claro. Y la segunda, ¿por qué el don de ciencia está relacionado con la esperanza? Ay, Gracias. changos. Bueno, súper. Virtud, hasta donde, o sea, como yo lo entiendo, mm, bueno, la adquirida vendría siendo como una predisposición, o sea, no, la virtud es una predisposición a actuar bien, ¿sí? En distintos ámbitos, ¿sí? La adquirida sería por repetición y es necesaria también, por ejemplo, en el caso de la templanza, ¿no? Es necesario que uno aprenda a contenerse, ¿sí? Eh, y entonces el aprender a contenerte, o sea, o a moderarte en muchos aspectos, es muy útil para pues, en tu camino de santidad, ¿sí? Eh, sin embargo, bueno, y en las infusas también, o sea, digamos, la templanza infusa también te predispone a moderarte, pero en una magnitud muy distinta porque su origen es divino, ¿sí? Pero virtudes en sí mismo, sí, la predisposición, o sea, algo que te facilita actuar bien en un ámbito respectivo, ¿sí me explico? Y respecto a alguien también, dependiendo de si la virtud es teologal o moral, porque, bueno, las teologales son respecto a Dios puntualmente y las morales o las cardinales entonces son respecto a los medios que nos van a llevar a Él, ¿sí? Que son esta vida, la religión, la iglesia, ¿sí? Son los medios. Bueno, esta parte es muy interesante. Y en cuanto a las relaciones entre las virtudes y los dones, eso sí te lo debo, ¿vale? Porque lo he preguntado mucho y todavía no, o sea, no lo entiendo bien yo tampoco, ¿sí? Es, esa relación la hizo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, pero todavía no estudiamos eso, sí, eso se estudia más adelante. Y no tengo claro el criterio que tiene, porque también, o sea, sobre todo, digamos, bueno, es más fácil ver la relación entre los dones correspondientes a las virtudes morales, pero no tanto las teologales. Entonces, eso sí te lo debo, no sé todavía. Tranqui, ¿Sí? tranqui. Para una próxima charla. Ya agendado. Sí, agendado, sí, Gracias. súper. Listo. Entonces, bueno, esa era una parte como de lo que es el alma, ¿sí? Eh, ahora,
Este que les hablaba de purificación, iluminación, unión, es el proyecto normal para el alma cristiana, ¿sí? O sea, para el Hijo de Dios es el plan normal, ¿sí? Que nosotros, si nos ponemos en sus manos, vamos a ir recorriendo. Cada quien según su historia, según Dios lo disponga. La unión, mientras nosotros no nos condenemos, tarde que temprano ocurre. Y es el cielo, la unión plena es el cielo. Yo le preguntaba a los padres si es posible llegar a ciertos grados de unión antes de morir. Y lo que me explicaban era que, o sea, sí es posible, pero, o sea, ahí se ve en el hecho de que pues uno puede vivir en plena comunión con nuestro Señor, pero sigue siendo una comunión imperfecta mientras vivamos en esta tierra, ¿sí? La iluminación es toda la etapa en la que previamente nuestro Señor comienza a revelarse cuando ya nosotros somos capaces de verlo, ¿sí? No sé si se acuerdan de la bienaventuranza en donde Jesús dice que bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Muchas cosas del mundo y del pecado a nosotros nos enceguecen y nos esterilizan a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, por eso antes de todo esto tiene que estar la parte de purificación, que es donde nuestro Señor como que nos va puliendo y podando más, que es, o sea, por donde pues todos comenzamos, para luego que nuestro Señor se nos vaya manifestando y que al final seamos capaces de amarlo como Él se ama, que es una locura. O sea, nosotros no podríamos hacer eso por nosotros mismos, pero Dios quiso eso, porque nos ama muchísimo. Pues esto es un brochazo de muchas cosas y a lo mejor muy enredadas, pero me pareció muy cool. Entonces yo quería contarles pues todo esto. Hasta aquí va. Y lo que quería ahora era pues preguntar si alguno tiene alguna duda o algo, o también cómo están. Si nadie toma la palabra, yo me la agarro. Javi, ¿cómo te ha ido en tu discernimiento? Cuéntanos, yo nunca me supe la historia de cómo averiguaste tu vocación, aunque sea cortica. Es una locura. Ahorita voy en la última parte del año de prueba en cuanto a tiempo, porque ya, pues se supone que el año de prueba acaba el 23 de mayo, ¿sí? Y es cuando ya tenemos que tener alguna decisión tomada y mandar nuestras cartas de si queremos o si pues, seguir o si ya preferimos pues seguir por otra parte, ¿no? Y pues cómo se dio en un principio, pues yo ya llevaba con inquietud bastante tiempo y había intentado en otros lados, o sea, como que, no sé si tú te acuerdas una época que yo estaba yendo con el Padre Domingo, o sea, con los misioneros residentes, gracias, Padre. O también otro momento que yo estuve también o sea, como conociendo una congregación de monjes que se llama los Hijos de Dios, la comunidad de los Hijos de Dios es italiana y todo, y en todas partes, pues yo todavía teniendo inquietud, llegaba a un punto en donde yo ya me sentía como que ya tenía que irme, como que ya se había acabado la visita, ya tenía que irme, sí, y ya. Y entonces, en medio de eso, pues había dejado el asunto muy quieto, y el padre Arturo Jiménez, que ha ido a Colombia varias veces, fue, y Juanca lo conoce, varios de ustedes lo conocen, y él me insistió en que lo conociera. Y yo fui a un par de retiros con él, y él me comentó de los cruzados y me llamó mucho la atención el carisma
o sea, la espiritualidad, cómo viven todo. Y, y ya, ahí quedó la cosa en su momento. Lo puse en manos de nuestro Señor, porque pues yo tampoco tenía cómo venirme aquí, pero las cosas se mostraron de tal forma que parecía que Él quería, o sea, que yo me viniera allá, porque todo resultó, por lo menos hasta el año de prueba. Y entonces así ha sido como, pues todo un proceso de confiar mucho. Y pues confiar es a ciegas siempre, por lo menos respecto a algo. Uno sabe muy poquitos detalles, pero si no, no es confiar. Y ahorita en mi discernimiento, pues sigo preguntándome muchas cosas, eh, porque pienso que es lo más sano. O sea, lo peor que uno puede hacer respecto a cualquier discernimiento es evitar algo por miedo o por incomodidad. O sea, dejar de hacerse alguna pregunta. Es importante tener respuesta a esas preguntas cuando son tan profundas. Entonces ahorita estoy preguntándome, sobre todo respecto al carisma y a cómo yo me veo en un futuro eh, ayudando a los demás. Entonces, en esas estoy. Y pues también en eso es muy importante la dirección espiritual. Y ya. Gracias, Javi. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren también las pueden poner en el grupo de WhatsApp para que sea más rápido. Y yo trato de responderles. Hola Javi, qué emoción verte. Se te está pegando lo mexicano. Se te está pegando lo mexicano por allá. Ay, changos, pues ni modo. Sí. Qué rico verte. Sí. Ay, me emociona el corazón. Qué dicha, qué dicha. Sí, sí, ¿Cómo va la cuarentena por allá en medio no sé, de estar en el seminario? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué pasó después del retiro? Pues bien, nos pusieron a estudiar ahorita. O sea, bueno, ya no estamos yendo a colegios porque antes dábamos, o sea, lo que hacíamos entre semana era ir a colegios a darles charlas a los muchachos para prepararse a la confesión. Entonces, pues obviamente ya no salimos. Entonces, con ese tiempo bueno, estamos estudiando. He estado estudiando algunos textos de Benedicto XVI cuando era obispo sobre el sacerdocio. También nos pusieron a estudiar esto que les estaba compartiendo de vida interior, que me pareció genial. Y también latín, estamos estudiando latín. Y ya, y nos han puesto a ver películas de santos también en las noches. Entonces también ha sido muy cool. Y ya, ha sido un momento de reflexión muy fuerte, porque, o sea, ahorita es como un stand-by de muchas cosas de cotidianidad, o sea, del apostolado, del ritmo cotidiano de la gente con la que uno trata. Y Dios me ha hecho reflexionar mucho en lo que nosotros podemos entregarle en cada cosa, ¿no? Sí, en cada instante. Y gracias a Dios, pues no es definitiva esta cuarentena. O sea, como que ya todo lo que reflexiona del pasado ya pues se quedó en eso, en reflexión. Entonces se vuelve algo muy, muy fructífero, pues pensando en que Dios mediante en un futuro, pues cuando ya se levante la cuarentena, pues volvemos a vivir nuestras vidas y pues que sea de una forma, o sea, la idea es que sea de una forma más profunda y más plena de amor, ¿sí? Entonces eso también me ha puesto a pensar mucho. Gracias por tu charla. Estuvo muy bonita. Y sí, no, eso era todo. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo me alegro de que te estén quedando esas cosas de la cuarentena y que las estás aprovechando muy bien, porque a veces eso puede ser difícil y te veo muy feliz. Entonces, eso es muy bueno. Sí, gracias.
Me alegra. No, es que sí, saber de ustedes es una dicha. Y eso también, o sea, también yo pues aprovecho para pedirles a todos mucha, mucha oración, porque es algo que ahorita es un ingrediente muy clave en mi discernimiento. Eh, y ustedes, o sea, sin medida es el terreno donde brota mi vocación. Y eso me ha hecho mucho pensar como a quién mm, Dios me pide que ayude, que ame, ¿no? Entonces, también estoy pensando mucho en eso, o sea, respecto a, o sea, a la forma del carisma de los cruzados, cómo eso también ayuda, o sea, cómo como cruzado se puede ayudar particularmente a los laicos, o también reflexionando respecto a que, al hecho de que pues, los cruzados están ahorita solo en México y en Roma, y pues que no en Colombia y todo, entonces he estado poniéndolo mucho en oración. Y es que me alegra mucho verlos, ¿sí? O sea, en mi caso particular, ustedes saben que yo soy recursi, ¿sí? Eh, Nuestro Señor se me ha manifestado muchísimo en ustedes, en su rostro, ¿sí? Y ustedes fueron como el catalizador de una ocasión. Entonces, pues obviamente estoy muy contento de verlos, Nico, de saber de ustedes, ¿sí? Porque, porque, porque es Él, es Él. Entonces, pues Hola, sí. Javi. Yo tenía una pregunta. Eh, No, ¿qué tal va tu dice? sí, dale. Como, ¿tú cómo vas? ¿Cómo sientes tu corazón? ¿Cómo sientes tu vocación? Bueno, dame un segundo, que es que esta cosa salió, le salió que tiene la batería baja, entonces voy a tratar de conectarlo. Eh, a ver, un momento. Javi, no evites la pregunta. En la salida. Javi, entonces ya sabes Ya, jugar fútbol. Listo. ¿Eso ya funciona? Eso fue parte de las pruebas, ¿cierto? Jugar fútbol. Sí, o sea, Para antes de desconectar la con él. pandemia, me tocaba jugar como entre 3 y 5 veces a la semana. Eh, o sea, me costó, pero es chévere, lo disfruto sin que ahorita sea perfecto, o sea, digamos, no soy bueno todavía, pero es muy chévere, le he cogido gusto. Eh, en cuanto a mi corazoncito y el discernimiento, eh, hola Cami. Bueno, en cuanto al discernimiento, ahorita estoy poniéndole mucho en oración por esta hora santa porque, eh, bueno, por lo pronto, quiero de verdad servir a los demás como sacerdote, ¿sí? Sí me haría muy feliz si nuestro Señor me tuviera para eso. Ahorita estoy evaluando el cómo y en dónde, ¿sí? Entonces, le estoy preguntando a nuestro Señor si el carisma de los cruzados, si es para mí, ¿sí? Si es para mí poder decir de verdad con argumentos que es mi carisma, y si no, pues para ver dónde Él me quiere. Ay, ¿por qué ¿Y ya? eres tan lindo? No, qué terrible. Pero acá, otra pregunta, acá te preguntan, es que mira, como que la fortaleza aparece como don y como virtud. Entonces, ¿cómo se diferencian las dos, como virtud y como don? Uy, changos. Bueno, pues yo pensaría que, o sea, no sé cómo definirte claramente como dónde deja de ser una cosa y dónde comienza a ser la otra, pero sí como en qué ocasiones puede ser uno o puede ser lo otro. ¿Sí me explico? Fortaleza como virtud, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguna situación particular de tu vida, o sea, se te presenta algo particularmente difícil, pero que tú sabes
puedes responder a eso de una forma cristiana y amorosa, gracias a que o sea, como tu pasado, tanto en cuanto a la gracia, o sea, como a lo que has recibido de gracia, como a lo que te ha dado duro, ¿sí? Cómo te han preparado para ahorita poder responder bien, ¿sí? Y don, pues particularmente porque es como lo que viene incluido en el paquete, o sea, Dios te lo regala, ¿sí me explico? Como bautizados, cuando nuestro Señor nos absorbe y todo eso, también recibimos fortaleza, ¿sí? Para afrontar las adversidades. Yo eso lo puedo ver, por ejemplo, en las historias de los mártires, ¿sí? Que uno dice como, por Dios, qué locura las cosas que les tocó vivir, o sea, es una cosa que es absurda, o sea, es uno de los testimonios de la veracidad de nuestra fe más profundos, ¿sí? Ahí el Espíritu Santo los socorrió de una forma muy especial, y pues esa ayuda es un don, ¿sí? Y ahí lo ves como don también, ¿sí? Sí, Qué chévere. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Javi. Ah, bueno, Mora tiene una Ay, pregunta. Ay, chica. No, Sí. vamos a hacer la última pregunta. Si quieres, la pregunta de Mali. Y cerramos porque tenemos horas en 8 minutos. Entonces, Perfecto. para concluir bien, entonces responde la pregunta de Male y concluimos. Eso, David, ¿cómo distinguimos Sí, cuando pecamos contra un don específicamente? Tú hablabas de que o sea, si uno no pega contra la fe, y creo que hablabas de la fe y de la esperanza, y si uno no pega contra eso, entonces uno los conserva y eso le ayuda a superar el resto. Uno, ¿cómo pecamos? ¿Cómo sabemos que estamos pecando contra una de esas? Y bueno, dos, yo creo que la segunda me la puedo responder, que es como, si uno peca con respecto a esas, ¿qué hace? Que sería como, pues, confesarse, asumo yo. Respuesta fácil. Pero bueno, entonces la primera, si la segunda está correcta, la primera. bueno, sí. ¿Cómo restauras tú eso? Con la confesión, ¿sí? Aunque bueno, también uno, o sea, los pecados contra, o sea, también pueden ser veniales, los que son contra las virtudes teologales también pueden ser veniales. Y en ese caso también se pueden restaurar, por ejemplo, en el momento en el acto de contrición en la misa o con el rezo de un rosario, ¿sí? Sí, sin que deje de ser buenísimo confesarlos, ¿sí? Bueno, un acto, o sea, un pecado, bueno, la naturaleza del pecado es muy compleja y no es blanco y negro, ¿sí? Tú puedes estudiarlos desde, por ejemplo, sí, la virtud a la que contrarían, o puedes clasificarlos según la gravedad, o puedes clasificarlos según la tradición de los pecados capitales, o sea, muchas formas, ¿sí? Y lo mejor es tener como un panorama completo de todo, ¿sí? Eh, para poder analizar cada caso, o sea, cada acto que viene a ser necesario analizar. ¿Cómo pecas, por ejemplo, contra la esperanza? Siendo que la esperanza es nuestro anhelo de poseer a Dios algún día, renunciando tú a la esperanza del cielo, ¿sí? Puede ser. ¿Cómo pecas contra la fe? Mm, Dudando o actuando como si hubiera posibilidad de que algo de lo que Dios ha revelado sea falso, ¿sí? Eh, ¿Cómo pecas en su esperanza? ¿Sí? ¿Cómo pecas contra la caridad? Bueno, ya hay casi que todo, cualquier pecado va a ser en contra de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y entonces, siempre para analizar el pecado hay que mirar muchas cosas, hay que mirar por qué lo haces, o sea, qué te mueve, cuál es la raíz, porque el acto consumado en sí no es completamente esclarecedor. A veces digamos como que, ay, sí, me equivoqué en esto, pero es porque soy muy orgulloso o algo así. Esa es la raíz, tienes que ir a la raíz. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿A quién lastimas? ¿Sí?
tienes que saber también la gravedad, si afecta a un tercero, ¿sí? Porque a veces puede que, por ejemplo, uno de esos pecados tuyos, por ejemplo, si tú eres, no sé, catequista, afecte a los niños, algo así, o a lo mejor no. Hay, o sea, entre más de estas preguntas tú puedas hacer de o sea, de la naturaleza de ese acto que cometiste, te va a esclarecer. Entonces, pues sí, sí queda claro más o menos. Pero Gracias, igual, lo que Javi. les decía, con gusto. Igual, lo que les decía al principio de la Bueno, presentación, muchachos, nada de esto es necesario. Ya, dale, Sebas, perdón. bueno, muchachos, ya tenemos que cortar. Creo que antes que nada, darle gracias a Javi por sacar el tiempito para acompañarnos, por esta oportunidad tan grande que nos da de estar compartiendo con él y que también nos pueda contar sobre su proceso, sobre todo lo que ha aprendido. Siempre es muy bueno tenerte cerca y también verte. Creo que hablo por todos que es de gran alegría poder estar viéndote em, y bueno, para terminar, vamos a hacer la oración de entrega sin medida. Entonces, dispongámonos para acabar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la vida de Javi. Te damos gracias porque a través de él hoy hablaste, porque nos pudiste enseñar muchísimas cosas, porque estamos conectados con amigos que están en otras partes del mundo y es una gran bendición el poder estar con Male, con Nico, con Javi. Te pedimos para que los bendigas, los cuides. Colocamos en tus manos la Semana Santa que viene, los corazones de cada uno de los que están conectados y la hora santa que viene ahorita. Amén. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, yo sé que, que también tendrán preguntas. Muchachos. Es que hay algunos que están diciendo que gracias, que me quieren mucho y que todo eso. Entonces, sí, yo también los quiero mucho y también para mí es una dicha por estar con ustedes. Qué bonito Javi, se te no, está escogiendo, muchas Javi. gracias. A nombre de... Gracias, Javi. Chicos, el link de la hora santa está